he titulado esta predicación, ¿cómo queremos vivir? Es una pregunta. ¿Estacionados o acelerados? ¿Cómo quieres vivir? Dígale a su hermano que está al lado, ¿cómo quieres vivir? ¿En parking, estacionado o acelerado? Y tomo el texto de la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 32. Leo la palabra del Señor. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Esta es una mentalidad del reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Oro, Señor, que nos hables al corazón y al entendimiento y que obres en nuestra vida. Y oro que bendigas tu palabra en cada oyente, en cada uno de estos congregantes de tus hijos y tus hijas. Nos hables y háblame a mí también, Señor, que he venido a oír tu voz. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Dígale a su hermano, ¿cómo quieres vivir? Vamos, no le tenga miedo. No le vaya a decir qué te importa. No, sea cortés. Aleluya. Está aquí. Tome su lugar. Entramos en una jornada que nos va a llevar a nuestro destino. Cuando nosotros oímos la palabra aceleramiento, hermano, ¿qué es lo que viene a tu mente? Cuando tú oyes aceleramiento dices, ay, eso no es de Dios. Cuando oímos la palabra aceleramiento, algunos piensan que ¿acaso es otra doctrina? Eso no tiene nada que ver con Dios. Es algo inmediato que está sucediendo. Lo que sucede en el capítulo 2 al capítulo 5 del libro de los Hechos era algo impresionante. El Espíritu Santo había venido en el día de Pentecostés y después de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre el pueblo, hermano, vemos un aceleramiento. Vemos como el apóstol Pedro comienza a hablar la palabra. Ya no era el Pedro de antes, pero había una transformación. Había un cambio, había un aceleramiento de parte de Dios. ¿Cómo era posible que Pedro, unas semanas atrás, había cortado oreja, pero ahora Pedro está parado, hermano, predicando la palabra, condenando, hablando del Espíritu Santo, trayendo Dios un aceleramiento a su vida? Aceleración divina es la habilidad de Dios de cumplir su propósito de una manera acelerada, más rápida que humanamente posible. Es la manera que Dios quiere cumplir su propósito. Cuando nuestro Padre nada lo puede parar. Cuando vemos, hermano, a nuestro Padre Celestial, vemos que nada lo va a detener. Cuando hay un movimiento, hermano, que es indetenible de parte de Dios. Ese mover de Dios que cambia situaciones, circunstancias, remueve obstáculos, pero también que demanda un progreso. Está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pedro estaba saliendo de un momento de estancamiento. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque vemos que Pedro había caminado con el Señor por 3 años y parecía que a Pedro, hermano, no aprendía nada. El Señor le instruía, le enseñaba. Pedro era un hombre movido por emociones. Pedro era un hombre movido por su ímpetu de ira. Pedro era movido aún cuando salió de la barca. Inmediatamente quiso ir hacia adelante. Era un hombre que cuando se vio en peligro sacó el cuchillo y cortó oreja. Pedro era el hombre, hermano amado, que había prometido seguir al Señor
y dijo: no te voy a dejar, no voy a estar contigo. Pero de repente niega al Señor, movido por sus emociones. Vemos como Pedro en el capítulo 1, hermano, del libro de los Hechos, Pedro, el hombre transformado, tira su primer sermón con madurez, guiado por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, Pedro predica un mensaje poderoso. Hermano, en el capítulo 3, Pedro ora y enseña la disponibilidad que había en él, que Pedro estaba donde estaba la necesidad. Así como Pedro había sido enseñado de parte de Jesús a estar en el templo, Pedro iba de camino al templo llamado La Hermosa y encontró un hombre cojo, un hombre que tenía 40 años pidiendo limosna, y guiado por el Espíritu Santo le dijo: mira, si tú eres un pediche, siempre serás un pediche, pero yo te quiero dar lo que tengo, y no tengo plata ni oro, pero te voy a dar lo que tú tienes, lo que yo tengo. Y le digo: vas a ser sanado. Y Pedro, por haber sanado a este hombre, fue llevado delante del concilio. Y Pedro, aunque quisieron intimidarlo, hermano, esos hombres, dijo: Pedro, vale más que obedezca a Dios que a los hombres. ¿Está conmigo? Pero fíjense que cuando fue Pedro a ese lugar, hermano amado, Pedro habla con madurez, Pedro habla con sabiduría. Hermano, parece que de un momento a otro había un aceleramiento, había un cambio radical en la vida de Pedro. Le preguntaron: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo, Pedro? ¿Por qué estás alborotando a la gente? En otro tiempo Pedro hubiera sacado la navaja, hubiera cortado oreja o rabo, no sé. Pero Pedro comenzó a decirle a los del Sanedrín: ¿qué mal he hecho? ¿Acaso no he beneficiado a este hombre? ¿De qué se me acusa? ¿Acaso no he beneficiado a este hombre que tenía 40 años lisiado? ¿De qué es lo que se me acusa? No he hecho un bien, no he hecho un mal, sino un bien. Y aquellos hombres tuvieron temor de Pedro, porque miraron la seguridad que había. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron al oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Y se dieron cuenta entonces que de ellos había andado o habían estado con Jesús. Ahora el mundo se estaba dando cuenta que en la vida de Pedro había un aceleramiento, que en la vida de Pedro ya no era el hombre del vulgo, pero era un hombre que sabía conducirse. Y dijo: este Pedro sabemos que no tiene escuela, pero ahora Pedro sabe hablar. Seguramente Pedro estuvo con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pedro comienza a salir, hermano, de su estado de estancamiento. Pedro, hermano, en un tiempo estuvo de regreso, de reversa. Hermano, dice la Biblia que un tiempo Pedro, al ser reprendido, se fue a calentar, hermano, con el fuego del enemigo. Pedro en un tiempo estuvo neutral. Cuando Juan vino y dijo: ¿acaso quieres que traigamos fuego sobre la gente que nos ha rechazado, Jesús? Y Pedro, hermano, se mantuvo neutral. Él no dijo sí, no dijo no, dijo: yo no participo, yo no me enredo. ¿Me está escuchando? Pero Pedro había pasado tiempo en un lugar que se llama estancamiento, o en un lugar de parqueo. Pero luego vino a un estado diferente, a un estado llamado aceleramiento. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta: ¿en qué cambio estás conduciéndote a tu destino? Te doy en esta tarde esta verdad: nadie más en la vida conducirá el carro que te llevará a tu destino, solo tú.
¿En qué cambio estás conduciendo tu vida? ¿En reversa? ¿En neutral? ¿O estás parqueado? ¿O quieres entrar a un aceleramiento? Hoy estaremos viendo dos estados de parqueado, de estacionamiento o aceleramiento. ¿En qué situación te encuentras en tu vida? El estacionamiento, estar estacionado es igual a estar estancado. Ahora, ¿por qué la iglesia se queda estancada? ¿Por qué me quedo estancado yo en el mover de Dios? Quiero que entiendas que había un movimiento de parte de Dios en estos días. Había un aceleramiento, hermano, de un momento a otro. Aparentemente parecía que era de un momento a otro. Como decir, por ejemplo, en el libro de Éxodo dice que en una noche pasó el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero no fue en una noche, fue en un momento que Dios aceleró su propósito. Pero habían pasado, hermano, 80 años desde que nació Moisés. Había un proceso que lo llevó a este lugar. Nuestro ministerio ha pasado 55 años de aprendiendo, de creciendo, de desarrollando, pero hemos llegado a un momento de aceleramiento. Gracias por los que están de acuerdo. ¿Qué es lo que impide o qué es lo que me ayuda a estar estancado? Hermano, el problema de la iglesia es que la iglesia muchas veces duda de lo que Dios quiere hacer. ¿Aló? ¿Por qué, hermano? Porque dudamos que cómo es que Dios va a salvar mis hijos. Pero más sin embargo seguimos orando y creyendo, Señor, ayúdame en esta situación. Pero dudamos. ¿Sabe también la otra cosa que sucede? Es que no queremos salir de nuestra área de comodidad. Estamos cómodos. Estamos bien donde estamos. Que está el COVID pegando, yo me aviento una semana, me aviento dos, me aventé un mes sin venir a la iglesia. Todos saben que hay COVID. Ese es quedarte en un estado de comodidad. Es quedarte diciendo, hay una razón por la cual no voy a ir a la iglesia. Había un hombre que estaba en la situación de estancamiento. La Biblia dice que era un hombre que estaba en un lecho por 38 años. Y había un movimiento de parte de Dios. Y Jesús vino a confrontarlo y decirle, estás estancado. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y dijo, no hay quien me meta en el agua. Y comenzaron a salir las excusas. Es que el pastor no me da la oportunidad, es que el líder no me da, es que la esposa que yo tengo, es que el esposo que yo tengo, es que el hijo que yo tengo, hermano, pero estoy en un lugar de estancamiento. Y Jesús le dijo, entra en el movimiento. Usted, hermano, y yo tenemos que entender que estamos en un movimiento de parte de Dios. Y este movimiento no va a esperar a nadie. Este movimiento va a seguir adelante y creciendo y creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es un lugar de estancamiento, hermano? La duda. Muchas veces la duda detiene la bendición. Vemos en el libro del Éxodo, la Biblia dice que escogieron 12 príncipes. Hermano, no estoy hablando de cualquier persona. 12 hombres ejemplares, líderes, para ir a expiar la tierra. Pero 10 de esos hombres, hermano, regresaron atemorizados. 10 de esos hombres tenían temor. No, somos langostas delante de esos hombres. Pero había 2 hombres llamados Caleb y Josué que dijeron, sí hay hombres gigantes, pero ellos no vieron el problema, ellos vieron a su Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Ellos no vieron la situación que había. Ellos sabían que su Dios era más grande. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde?
El problema de la iglesia, querido hermano, es la inseguridad que muchas veces tenemos. Y es triste decirlo, hermano, que la inseguridad en una persona quizás viene de otra generación, pero está arraigada en tu vida, y habla Dios a tu inseguridad y trata a Dios contigo, y parece que te levantas y parece que entiendes, pero al rato otra vez estás ahí, inseguro. Ay, es que escogieron a él en vez de a mí. Ay, es que esta persona es mejor que yo. Vives año tras año dando vueltas como el pueblo de Israel en Gilgal, en la misma situación, en el mismo problema, estancado. ¿Alguien puede decir amén? El miedo quizás, hermano, a usar el talento, el único talento que tienes. No digo que Dios solamente, pero por lo menos tienes un talento. Y ese talento que tenemos no lo quiero usar. Hermano, mire, Dios quiere ayudarle. Hermano, Dios quiere usar tu don, tu talento. No, es que yo sé que Dios siempre recoge donde no siembra, y mejor lo escondo. Escondes tu talento. ¿Estás conmigo? Escondemos el talento que Dios nos dio por miedo. Hermanos, pero escúcheme bien. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los cobardes, que los homosexuales, que los adúlteros, que los fornicarios, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No le preocupa a usted tener miedo. Tengo miedo servir a Dios porque Dios es un Dios santo, consumidor. Sí. Pero hermano, Dios te dio un talento para que tú sirvas, para que sientas gozo, para que cuando vengas a la casa del Señor te sientas parte de. Ay, no, yo no soy parte. Yo no soy parte del liderazgo. Yo no soy parte, hermano. Pero si Dios quiere que seamos parte, ¿está conmigo? Tenemos miedo porque le ponemos a Dios límites. Hermano, Dios no tiene límites para hacer. ¿Qué aprendí yo en esta sesión de liderazgo? Hermano, hay veces pensamos que porque hemos caminado, pastoreado, hermano, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Y Dios viene y te confronta y te dice: todavía tengo muchas cosas que cambiar de tu vida. Todavía quiero hacer más en tu vida. Todavía no he acabado. Hay cosas más que quiero hacer en tu vida y a través de tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Y empezamos a poner el límite a Dios. Hermano, Dios no lo puede hacer, Dios no lo quiere hacer. Dios quiere usar a mi hermano, Dios quiere usar aquel ministerio, Dios quiere usar esto. Hermanos, Dios me quiere usar a mí. Hay algo que yo entiendo, que si tú eres una persona nacida de nuevo, bautizada en el Espíritu Santo y estás orando, tú quieres ser usado por parte de Dios. Tú quieres. No es que quieres fama, escúchame bien. No es que quieres vanagloria. Quieres ser usado, hermano, por instinto espiritual. Todo hombre que es bautizado con el Espíritu Santo, para eso te bautiza el Espíritu Santo, para que nazca el deseo de servir a Dios. Entonces, ¿por qué hay falta de obreros? ¿Aló? ¿Será que no he pasado tiempo con Jesús? ¿Será que pongo límites a Dios? Número 2, ¿qué me trae estancamiento? Pecado produce estancamiento. La vida de Ananías y Zafira. Ananías significa gracia de Dios y Zafira piedra preciosa y brillante. Vemos que en la Biblia habla de dos personajes en la iglesia primitiva. Dos personajes, hermano, que traen a mi atención. Hombres que estaban caminando con Jesús, hombres que estaban caminando en el evangelio, hombres que se acercaron con las buenas intenciones de servir a Dios, pero de momento se descuidaron y dejaron que algo se metiera a su corazón. Hermano, cuando tú y yo nos descuidamos, no importa que seas pastor o que seas líder o que seas profeta o que seas obispo, no importa qué posición tengas en la iglesia, en el liderazgo, todos podemos descuidarnos como Ananías y Zafira.
Y Ananías y Zafira se descuidaron al ver que un discípulo trajo la heredad de una finca que se había vendido, hermano. Y entonces ellos vieron y lo pusieron a los pies de los apóstoles y sustrajeron de esa heredad dinero. Y dijo Pedro cuando los confrontó: no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al instante cayó muerto. Y dice la Biblia que vino gran temor a la iglesia. Y luego vino la esposa y le pasó lo mismo. Pero había una generación, hermano, que estaba lista. Quizás no estaba entrenada, pero estaba dispuesta. Una generación que a Pedro le dijo: sáquenlo y entiérrenlo. Una generación dispuesta a servir a Dios. Yo no sé si Dios te está hablando en esta tarde, pero Dios está buscando vasos dispuestos para hacer el movimiento que Dios tiene que hacer. Quizás estás en el hogar, quizás estás llegando apenas, pero Dios está en la búsqueda de gente que esté dispuesta. ¿Habrá alguien que dice amén? ¿Habrá alguien que lo cree conmigo en esta tarde? Y número 3, la oración, hermano, ¿qué trae el aceleramiento divino de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que va a traer ese aceleramiento del cual hablamos? La oración persistente de fe. Mire, vaya conmigo al libro de los Hechos, verso 29 al 31. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos has amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales y maravillas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaron sin temor acerca de Jesús. ¿No es maravilloso eso, mi hermano? A partir de ese momento, hermano, ¿qué es lo que trajo ese aceleramiento? La oración persistente, pero la oración con fe. Esperaban resultados. No solamente estaban hablando y repitiendo como perico, como religioso, pero oraban con fe persistentemente, esperando, hermano, estaban esperando resultados. Ellos decían: ayúdanos a hablar con denuendo, ayúdame a hablar como Pedro habla, ayúdame a hablar como... Todavía no aparece el apóstol Pablo ahí, pero más adelante creo que dijera: ayúdame a hablar como el apóstol Pablo. Ayúdame a hablar como el apóstol Pablo. Ayúdame a hablar como habla Juan. Ayúdame a hablar como habla Matías. Ayúdame a hacer prodigios y maravillas. Fíjense, hermano, lo que estaban predicando. Ayúdanos a sanar a los enfermos. Que había en el corazón de los discípulos? Había carga. Había, hermano, el Espíritu les enseñaba que había necesidad. ¿Por qué no nos movemos a hacer la obra de Dios? ¿Será que estás en un aceleramiento o estás en un estancamiento? Mire, Nicky Cruz, hermano, le decía a los hermanos el hinojo del evangelio. Hermano, un hombre que lo tenemos ahorita, pero un día Dios lo va a llamar, hermano, y ahorita no aprovechamos. Vino a traer un mensaje tan sencillo, hermano, que muchas cosas ni le puedes entender porque no habla ni español ni inglés. Hermano, no le entendía. Y él dijo: yo sé que no me entiendes, pero no me importa. Sencillo, dijo: la oración persistente, la oración de fe te va a llevar a tu destino. No importa alcance victoria, los obstáculos que tengas, no importa la situación que has vivido, Dios te va a llevar a tu destino. Y hermano, y cuando empezó a hablar y el llamado de Dios, yo sentía fuego en mi corazón. Dije: Dios, ayúdame, Padre Santo. No es lo que el hombre puede hacer, pero es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer cuando trae un aceleramiento. Hermano, cuando oiga esa palabra de acelerando, no es una palabra mundana, no es una, hermano, es un mover de Dios. Es algo nuevo que Dios está trayendo. Mire, ahorita mirábamos en la presencia de Dios y Dios se quería mover. En algunos de ustedes eran sensitivos y estaban entrando en ese movimiento, pero no todos, porque
estamos distraídos, estamos estancados, estamos metidos en las cosas de este mundo. Hermano, cuando todo esto es pasajero, la venida del Señor ya viene, hermano, y viene pronto. Y dice, vale más que te encuentre en la viña trabajando. Todavía estás en tus problemas de no perdonando, en tus inseguridades, en tus temores, en aquellas cosas que tenías desde hace 5, 10 o 15 o más años. Todavía hay esa inseguridad. Ay, no sé si entro o no entro, no sé si voy o no voy, no sé si es para líderes o es para gente, no sé si debo de ir a esto, no sé si debo de ir a aquello. Ay, es que esta hermana la quieren más que a mí, a este hermano hermano, esas son las inseguridades que tu fe te debió haber ayudado a vencerla, a derribarla, a entender que que nuestro Dios no es un Dios que te pone límite, es un Dios que te quiere llevar de una gloria a otra, a usarte de director, a pastor, a profeta, a lo que Dios tiene, porque todavía no has descubierto todo lo que Dios tiene para tu vida. Yo en esa conferencia de liderazgo me di cuenta, mi hermano, que Dios tenía cosas para mí todavía. Y dije, Señor, no me dejes ser como los 10 espías que tenían temor, y el temor les robó la bendición porque no pudieron entrar con sus familias. Quiero ser como Josué, quiero ser como Jalel, como esa generación, hermano, que se mueve con el movimiento de Dios, que sigue adelante, que confía en Dios, que Dios hará lo que tiene que hacer. Alguien dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una oración con expectación. Dios se va a manifestar cuando estamos expectando algo. Cuando tú vienes a la iglesia sin esperar nada, ¿qué te vas a llevar? Nada. Te vas a llevar más problemas, te vas a llevar piojos. Ay, oí que la hermana fulana es. Pero cuando tú dices, yo sé que mi Dios puede hacer algo hoy, un minuto en la presencia. Hay veces que hay un mover de Dios, las hermanas están cantando, Dios se está moviendo, y el Espíritu te dice, sal de tu lugar, rompe tu timidez, rompe ese cautiverio, comienza a alabar a Dios. Ay, no, yo me quedo aquí. Si tú entendieras que si entras en ese movimiento, quizás ese era tu día para tu milagro. Era el movimiento de Dios, y me meto en el movimiento de Dios, y yo no sé qué va a hacer Dios, pero hoy en un minuto en la presencia de Dios puede cambiar 100 años de vida del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen verdaderamente? El poder de Dios es revelado cuando oramos con fe. Cuando la oración con fe, hermano, va a demandar resultados. Tú no nomás oras, ay Señor, ayúdanos con la iglesia a crecer esto. Hermano, va a traer resultados, va a traer claridad en la mente, en la visión, a donde queremos llegar. Vamos a entender que necesitamos orar unánime, ser una sola persona, tener una alma y un espíritu para hacer la obra, proclamar el evangelio. Pero si aquella hermana trae más hermanos que yo, qué bueno, que Dios la use, que Dios la ayude. Yo oro por ella. Al final de cuentas tengo la mentalidad del rey. Aleluya. Dice la Biblia en el texto de apertura, todos pensaban como Jesús, y todos se movían como se movía el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia para entrar en ese aceleramiento. No importa quién anote, pero lo que importa es que el reino de Dios avance y todos somos bendecidos. ¿Alguien lo entiende? Somos la iglesia de Vista, de Escondido, la de San Diego, todas somos un cuerpo. Hay un solo cuerpo de Cristo. Cristo no tiene 10,000 cuerpos, es un solo cuerpo. Es una ciudad, es otra, un país, pero todo es un ministerio. Bautistas, pentecostales, cristianos, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo, y juntos avanzamos con la mentalidad de cambio hacia el reino de Dios. Pero va a necesitar que tengamos esa mentalidad. Va a necesitar que ¿qué queremos hacer?
¿Cómo quiero vivir? ¿Estancado o acelerado? ¿Cómo quiero estar? ¿Me quiero ir de reversa o me mantengo en neutral? Yo no hablo, yo no opino, yo no digo nada. Yo nomás vengo, alabo a mi Dios y me voy. No, no se puede, mi hermano, porque la Biblia dice que si eres tibio, hermano, te vomito. Hermano, aleluya. Si eres frío hay esperanza, pero si estás neutral, dice, yo te vomito, no te deseo. ¿Sabe usted lo que es cuando uno quiere vomitar? Cuando tienes un mal sabor, dice, qué triste que diga Dios, cuando se habla de ti, tengo ganas de vomitar. Es lo que dice la Biblia. No me ve así. Hace como que, ¿dónde dice eso? No, ahí dice la Biblia. Por cuanto no eres tibio ni caliente, yo tengo deseos de vomitarte. Por eso está diciendo, hermano, no podemos andar a medias. La iglesia tiene que entender que somos unánimes, juntos, todos en el propósito, en la visión. ¿Cuál es la visión, pastor? No tiene que de alcanzar las almas, hermano, de expandir el reino de Dios, que tu familia esté sentada aquí, que tú seas edificado, que tú, hermano, vienes a la iglesia quebrantado y que el Señor toque tu vida y sigas y empieces a crecer y que haya un aceleramiento. Lo que me tomó a mí 20 años, te tome a mí un año servir a Dios y ponerte en las manos del Señor y diga, soy un vaso ungido para la gloria de mi Dios, y yo lo único que deseo es que se expanda. Porque hablan de expansión. ¿En qué me beneficia? Porque todavía tienes la mentalidad de tu nombre. ¿Cómo te llamas? Juan López Hernández. Hay Hernández, pero Juan López, Anastasia, mi nombre. ¿Y por qué no se me da el derecho? ¿Y por qué? Mentalidad de esclavo, buscando reconocimiento. Cuando dice Dios, no, mira, cuando tienes mentalidad del reino, piensas diferente, piensas como Jesús. Lo único que te importa es avanzar el reino de Dios, que una alma más se salve, que una alma más venga al conocimiento del Señor. Pero para eso se necesita conocer la palabra. La Biblia dice, hermano, que fue sembrada con gozo en el corazón de un discípulo, pero vino el malo y fue arrebatada por falta de entender la palabra. Recuerdo la historia de un hombre que quería viajar por un crucero. Iba a decir, dice la Biblia. No dice la Biblia. Pero quería viajar por un crucero y ahorra su dinero, y un día va y compra el ticket. Y guarda sus lonches y guarda sus refrescos y se sube al barco y dice, ahora sí voy a cumplir el sueño de mi vida. Hermano, pero al segundo día se acaban los lonches y los refrescos, y tenía tanta hambre y miraba que había un restaurante lujoso y la gente comía y disfrutaba. Y un día sale el cocinero y le dice, por favor, ponme a lavar platos, pero necesito comer, tengo mucha hambre. Y le dice, ¿acaso no leíste el ticket que decía, el que se sube al barco tiene derecho a todo? ¿Acaso es que no has leído la Biblia? Que hay promesa de sanidad para ti, para tu familia. En aquel día, dice la Biblia, verán la diferencia en el que sirvió a Dios y el que no quiso servir a Dios. En ese día vas a ver que valió la pena. A unos ya podemos ver, aleluya, que el sufrimiento de hace 20 años, cuando empezamos a servir, yo empiezo a ver la luz del túnel, viendo a mis hijos servir a Dios. La bendición grande, hermano, que nadie me puede robar. He sido parte de la vida de mis hijos desde la infancia. Gracias a que he servido a Dios, gracias a la fe en Cristo que me ha anclado en sus caminos y me ha ayudado a expandir el evangelio en otra gente. Pero ¿qué de ti? ¿Cómo quieres quedar? ¿Estacionado o acelerado? Piénsalo y ponte de pie. Para salir de un estado en el que nos encontramos, hermano amado, necesitas reconocer en qué estado te encuentras. ¿Eres apático,
a todo lo que se habla, estás estancado. Después de 20 años estás preguntando si estás en la iglesia correcta. Wow. ¿Cómo es posible? Porque entró la duda a tu corazón. ¿Será que es como Ananías y Zafira? Dejaste que Satanás contaminara. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y a Zafira? ¿Por qué dejaron que Satanás empuercara su corazón? Hay cosas en nuestra vida que entran y no nos damos cuenta. Porque ya no tengo la pasión. Simplemente me quiero mantener al margen de las circunstancias. Yo no quiero ser parte. Nomás vengo y alabo al Señor y me voy. Pero Dios nos llamó para eso. Yo sé que lo que te compartí hoy, los que fueron parte de la vida de mi hija, cuando estuvo aquí en la iglesia, tienen gozo. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de ser un verdadero cristiano. Cuando alguien ve a Jafet allá, un joven tan tímido, verlo allá hablando cosas grandes de la base, cosas que están sucediendo en su vida, y exhortándonos, diciendo lo que está pasando aquí puede pasar allá. ¿No te da un mensaje? Tú conociste a Jafet. Cuando vino Jafet aquí a predicar, todos dijimos, es un mensaje muy simple. Pero ¿sabes qué? Aquí había un hombre que dijo, ese muchacho habló con sinceridad y tocó mi corazón. Y yo se lo compartí, le dije, mira Jafet, este joven no tiene a Cristo. Y me compartió que fue tocado por tu mensaje. Todos tenemos un mensaje que darle al mundo. O estoy estancado o me acelero. La visión no va a detener a nadie. Por eso, mi hermano, te digo con honestidad, yo tengo que desprenderme de lo que me tenga que, de peso, de lo que sea. Pero yo no quiero perder el movimiento de Dios. ¿Dónde iré a quedar en los próximos años? Yo no lo sé. Pero no me quiero quedar estancado. Yo quiero el movimiento de Dios. Yo le digo a mis hijos, sigue el movimiento de Dios. Haz lo que Dios te llama a hacer. Pero ¿sabe qué les digo? Prepárate. Prepárate para que no te tengan que demandar de regreso. Porque todavía tienen que lidiar con tus inseguridades, con tu envidia, con tu codicia, con las cosas que se supone que ya debieron haber cambiado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿En qué condición te encuentras hoy? Quizás vas llegando. Pastor, no conozco nada. Bueno, aún de tu condición, hoy en este día puedes comenzar a dar pasos. Pasos de fe. Confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos y entonamos ese canto precioso que te ayude? Pídele ayuda a Dios. Yo no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar. Acuérdate que solo tú estás manejando el vehículo que te va a llevar a tu destino. Yo no puedo hacerte que perdones. Yo no puedo obligarte a que des. Yo no puedo hacer lo que solamente Dios puede hacer si tú lo dejas.